conviviendo con especies animales, es solo cuestión de tiempo para que salten a la especie humana y hagan daño. Y el SARS-CoV-2 es actualmente muy famoso, pero existen 6 miembros de esta familia que no son tan famosos y que nos van a servir para entender el porqué, el tipo de aislamientos y la forma de transmisión. No puedo irme de aquí sin hablarles de 4 serotipos de coronavirus que ya son endémicos en el mundo, han sido endémicos en el mundo desde hace más de 30 años y algunos de ellos son los responsables de hasta el 30-40% de las infecciones respiratorias en países al norte de Europa, y también los tenemos en nuestro país. Entonces, para todos los que piensan que este es un virus mutante que tiene una velocidad de contagio impresionante, la verdad es que no. Su velocidad de contagio es acorde con la de esta familia. La diferencia quizá más importante es que el SARS-CoV-2 tiene un porcentaje grande de transmisión entre asintomáticos, que puede ser más o menos entre el 10 y el 40%, y estos otros 4 serotipos endémicos empiezan su proporción de transmisión en presencia de síntomas. Entonces ese es un punto importante. Y hay otros 2 miembros de la familia que probablemente son un poco más conocidos que estos otros 4 serotipos endémicos, que son el SARS-CoV-1 y el MERS. Estos han generado brotes en el mundo desde el año 2003 con letalidades para el SARS-CoV-1 del 10%, pero para el MERS hasta del 34%. Entonces, cuando algunos se pregunten por qué este SARS-CoV-2 en algunos momentos ha tenido letalidades importantes, momentos de primeros picos en España, en Italia, en Inglaterra, con letalidades de hasta el 17%, en nuestro país una letalidad inferior al 3.5%, pero con letalidades importantes, la razón es porque en esta familia hay algunos serotipos que son poderosamente letales. Esto es mucho más que un resfriado común, dependiendo de las poblaciones en riesgo a las cuales genere infección. Pero entonces es fundamental mirar la historia de la familia de los coronavirus para entender que su velocidad de contagio, su forma de contagio y hasta cierto punto la letalidad se explica por la familia. Miremos entonces las maneras de transmisión, teniendo en cuenta todo lo que se ha investigado desde hace 50 años de coronavirus y las últimas evidencias científicas disponibles desde hace meses. Las personas están obsesionadas con el aire en esta pandemia. Y eso ha sido objeto de gran controversia porque muchas personas afirman y creen que el coronavirus está en el aire y que a través del aire es que ha podido contagiar tanto a la gente. La verdad es que hasta el 70% del contagio en coronavirus se da principalmente por contacto. Superficies inanimadas que están contaminadas generalmente son una fuente de transmisión importante. Por el aire, la transmisión es menos del 30%. De hecho, es mucho menos porque en realidad es a través de gotas, tosiendo o estornudando en aquellos sintomáticos que se puede generar el contagio. Y dentro de esa tos y estornudo hay un porcentaje pequeño que puede generar aerosoles en procedimientos invasivos que se hacen al interior de una institución hospitalaria, como intubar a un paciente, darle compresiones torácicas. Entonces es importante que visualicemos que el contacto es fundamental para el contagio. Por esa razón es que el pilar para frenar la velocidad del contagio es el distanciamiento físico, no el aire. Pero vamos a ir un poco más allá y a empezar a entender por qué los pilares para prevenir el contagio. A uno le llama mucho la atención y ha sido objeto de controversia que la higiene de manos en estos momentos no tenga la adherencia que todos soñamos de un 100% en las instituciones hospitalarias. Miren, tocarse la cara, como lo hacemos los seres humanos hasta 500 veces al día, hace que el contagio sea superior en estos escenarios. ¿Por qué? Porque al tocar superficies contaminadas, superficies inanimadas que están contaminadas y llevarnos las manos a la cara, aumentamos el contagio. Recuerden que las mucosas, las conjuntivas, son la puerta de entrada del coronavirus. Entonces,
¿Cómo frena uno el que una superficie inanimada contaminada pueda contagiarte a través de la higiene de manos? Y eso está demostrado desde hace mucho tiempo. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis del 2011. Miren la fecha, desde mucho antes de que se presentaran inclusive algunos brotes de otros miembros de la familia de coronavirus, se demostró que las infecciones virales podrían disminuirse hasta en un 50% solamente con la práctica de la higiene de manos. Quiere decir que esta es una herramienta poderosa, no solamente en el ámbito intrahospitalario, sino a nivel extrahospitalario. Volvamos a las superficies inanimadas y a qué tanto podría sobrevivir el SARS-CoV-2 al interior de ellas. Estos fueron algunos de los primeros estudios que nos hablaron sobre sobrevida de este virus en el ambiente. Ustedes pueden ver que algunos inclusive mostraban que podría durar 2 o 3 días en superficies inanimadas, acero inoxidable, plástico, vidrio. Y aquí viene un estudio que generó la mayor controversia, que todavía ha dejado una huella importante en los trabajadores de la salud. Este fue un estudio publicado en marzo de este año en el New England Journal of Medicine. Es un diseño experimental. Ustedes ven en rojo y en azul el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1. Ese otro miembro de la familia que taxonómicamente se parece mucho al SARS-CoV-2. Y ven cómo en aerosoles la vida media del virus podría ser de hasta 1.1 horas, con un intervalo de confianza que puede llegar hasta 2.64 horas, porque en el experimento se mostró que el virus se titulaba en el aire y podía estar 3 horas. Ojo, esto no nos lo podemos tomar literal, porque hay que ir más allá en los diseños experimentales. En este estudio no se incluyeron ni corrientes de aire, ni temperatura, ni humedad relativa del propio aire. Y eso es importante porque ahora en los diseños en instituciones hospitalarias que les voy a mostrar, se ve cómo la temperatura y la humedad relativa afectan la sobrevida del coronavirus, llevándola a minutos en algunas superficies, y las corrientes de aire, y aquí una mínima corriente de aire podía desestabilizar el virus a tal punto de llevarlo al piso. Lo vamos a ver ahora porque en algunos de los estudios de infraestructura y coronavirus se demostró cómo el piso era lo más contaminado. 2 experiencias, esta es una de las primeras, la experiencia de los asiáticos. Los asiáticos miraron un ala de aislamiento, que es esta, y una ala de unidad de cuidado intensivo, que es esta que ven ustedes aquí. Hicieron cultivos de superficies para ver en aquellos pacientes, estas son áreas COVID, en aquellos pacientes con coronavirus, cómo estaba el ambiente contaminado. Y se dan cuenta ustedes que encuentran una proporción importante de contaminación en el piso, pero también encuentran una proporción importante de contaminación en el aire. Y esto generó mucha controversia porque las conclusiones apresuradas de este estudio decían que el SARS-CoV-2 se mantenía mucho tiempo flotando en el aire. Pero cuando uno revisa la particularidad del estudio, se da cuenta que que es el aparato con el cual se toman muestras en el aire, se tomaron aquí para este estudio, es una aspiradora que durante media hora recolecta el aire, y miren la altura de la aspiradora. Esta es la cama, este es como el colchoncito del paciente, esta es la cama, y miren que la altura está por debajo del colchón, y esto aspira durante media hora. Este aparato no se coloca en los inyectores del aire, que son los que podrían mostrarnos si el recambio del aire está lleno de coronavirus, como el coronavirus queda suspendido en el aire. Pero toman principalmente del aspirado del piso, y es la razón por la cual encuentran ellos que en el piso había mucho coronavirus. Vamos a la experiencia de los italianos. Estas 2 experiencias me gustan mucho porque son en momentos pico de la pandemia, o sea, donde tenemos muchos pacientes y las probabilidades de encontrar el virus en las áreas es muy grande. Unidades de cuidado intensivo. Ellos no encuentran SARS-CoV-2 en el aire, lo encuentran en el piso y en algunas superficies, pero encuentran que en superficies alejadas de los pacientes el virus ya no es viable.
Y de hecho, que después de un tiempo que no es de días, el virus es inviable en algunas de las áreas directamente relacionadas con la atención del paciente, lo cual confirma la teoría de que la temperatura y la humedad inestabilizan mucho el virus y hacen que su sobrevida no sea tan grande como creíamos y que definitivamente en el aire no está. Dicho eso, la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que está tosiendo, expectorando o que está tocando las cosas y yo toco las cosas y me llevo las manos a la cara, pues ahí es cuestión de tener pocos minutos del virus vivo para que pase de un vector a otro. De acuerdo entonces a lo que vemos en el ambiente y a la interacción con el paciente, el CDC de Atlanta, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecen los lineamientos, igual que las sociedades europeas, de cuál es el aislamiento. Y el aislamiento para SARS-CoV-2 es contacto y gotas. Son dos tipos de aislamientos y aquí hay algo muy importante y es que el aislamiento para coronavirus SARS-CoV-2 no es vía aérea. Esa es una razón de peso para mencionarla, porque uno encuentra que las personas enfocan la infección por SARS-CoV-2 con aislamiento por vía aérea. Quiere decir con uso de mascarillas de alta eficiencia N95 todo el tiempo y en habitaciones de presión negativa. Dos cosas importantes. La primera, menos del 5% de la infraestructura hospitalaria en nuestro país nos permite tener habitaciones con presión negativa. ¿Listo? Y la segunda es que el uso inapropiado de la N95 o prolongado de la N95 aumenta el riesgo de contagio en los trabajadores de la salud. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces recordemos que el aislamiento es contacto y gotas, no contacto y vía aérea. Existen algunos procedimientos que van a generar aerosoles y es allí donde probablemente se requiera el uso de la mascarilla de alta eficiencia N95. Hago mucha alusión a esto porque esto ha sido un gran tema de controversia, el tipo de los aislamientos. Entonces, de acuerdo a los aislamientos, hablemos un poco de los elementos de protección personal y qué tanto protegen. Desde hace más de 10 años está demostrado que para infecciones virales el contacto y las gotas, es decir, el uso de la bata, los guantes, una careta con visera y una mascarilla quirúrgica pueden proteger de una manera significativamente estadística la infección por SARS-CoV-2. Y hablemos de la primera parte, que son contacto. Recuerden que el contacto es muy importante para el contagio. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les repito, las personas han estado obsesionadas con el aire, pero no se han centrado en el contacto, y el contacto es vital para entender por qué la diseminación de infecciones virales como el SARS-CoV-2 se presenta tan grande y por qué tenemos otros virus en el mundo, incluyendo coronavirus, que se han vuelto endémicos. Las batas definitivamente protegen, sobre todo las batas de tela impermeable que vayan con mangas hasta la muñeca y por debajo de la rodilla en su extensión, pero aquí es importante tener en cuenta que las batas no son reusables. Porque nos encontramos en nuestro país que hemos adaptado la norma y transformado la norma, y entonces uno encuentra en instituciones hospitalarias las batas colgadas en perecheros, que se cambian cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas. Las batas son de un solo uso, son por paciente y por tipo de procedimiento. La razón de esto es que está demostradísimo que las batas se contaminan en la región abdominal desde la primera vez que te la colocas. Algo que le llama a uno poderosamente la atención en la pandemia es que muchas instituciones hospitalarias han reportado un incremento en la incidencia de microorganismos como bacilos gramnegativos no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa o algunas enterobacteriáceas como Escherichia coli o Klebsiella, que se transmiten por contacto fundamentalmente. ¿Por qué razón? Porque el personal de salud se pone una bata y se queda con la bata en todo el turno. Entonces, una vez la bata está contaminada, se vuelve un vector para absolutamente todo alrededor y terminamos teniendo pacientes con infecciones por bacterias gram negativas, y el coronavirus no va a ser lo que les va a generar las complicaciones. Mucho ojo con el uso inapropiado de este elemento de protección personal. Los guantes, está demostradísimo que protegen en más de un 60% del contagio, pero esta es una revisión sistemática y metaanálisis de más de 2.000 papers publicados en la literatura con respecto al uso de guantes. Y es que la persona se enguanta y cree que enguantada ya no necesita nada más.
Una persona enguantada disminuye sustancialmente su adherencia a la higiene de manos. La mala adherencia se puede incrementar hasta en un 74%. Adicionalmente, una vez tienes guantes y tocas algo, ya te contaminaste el guante. Entonces, se vuelve uno un vector igual que como ocurre con la bata. Aquellas personas que se ponen doble o triple guante, esto es literatura gris, porque no hay evidencia clara que muestre que ponerte más guantes te va a proteger. Por el contrario, podría darte una falsa sensación de seguridad y es por eso que uno ve que la gente se enguanta, no se quita nunca el guante y termina escribiendo en la historia clínica enguantada, tocando otras cosas enguantada, contestando el celular enguantado y aumentando su riesgo de contagio. Que a uno se le rompiera un guante en un paciente con sospecha o diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, pues simplemente la fricción con solución alcohólica va a ser suficiente. Recordemos que estamos tratando con un coronavirus. Las precauciones por gotas son entonces el uso de la careta con visera y el uso de la mascarilla quirúrgica. La protección ocular puede proteger hasta en casi un 80% del contagio. Aquí a uno le llama mucho la atención que algunas personas, algunos trabajadores de la salud apenas están descubriendo la protección ocular. Anestesiólogos que intuban sin gafas, terapistas respiratorios que intuban, que hacen procedimientos de la vía aérea sin gafas, personas que creen que las gafas medicadas como estas que yo tengo puestas pues van a proteger y que no se necesita una careta ni una protección adicional. Importante con el uso de la protección ocular, tener presente que cada vez que uses la protección ocular hay que limpiarla y desinfectarla. Quiere decir que cada vez que entres a ver un paciente con una careta o una visera, al salir tienes que limpiarla y desinfectarla. Algunas personas solamente la desinfectan con alcohol. El alcohol fija la mugre porque no limpia. Necesitas una mezcla de tensoactivo, que es un detergente, más un desinfectante. Los amonios cuaternarios perfectamente son efectivos para el coronavirus, porque recordemos que el coronavirus tiene una membrana de lípidos, de grasa, y el amonio cuaternario sirve para este tipo de virus encapsulados, pero hay que limpiarlo. Y esta es una revisión sistemática de metaanálisis publicada en Lancet en los últimos meses que muestra cómo efectivamente para diferentes familiares del SARS-CoV-2, aquí está el MERS, el SARS-CoV-1 y el COVID-2019, pues la protección ocular funciona. Algunas personas han querido extrapolar la protección ocular a otros escenarios. Estos estudios que ven ustedes aquí, que son las bases más sólidas para soportar la protección ocular como un factor protector, son en pacientes sintomáticos que están tosiendo o expectorando a menos de 1 metro de distancia. No podemos tomar esta evidencia y asumir que la protección ocular nos va a servir en las calles. ¿Por qué razón? Porque afuera en la calle, ya vieron ustedes si las personas han tenido problemas para manejar bien una mascarilla quirúrgica, un tapabocas, ahora una careta que nunca van a limpiar ni a desinfectar, pues se vuelve un fomite adicional y puede aumentar el riesgo de contagio. El siguiente punto dentro del aislamiento por gotas es la mascarilla quirúrgica y aquí tenemos la mascarilla de alta eficiencia N95. Importante recordarles que hay suficiente evidencia y es la razón por la cual todos los entes de prevención y control de infecciones en el mundo se han mantenido sobre el aislamiento por contacto y gotas en pacientes con SARS-CoV-2, porque hay suficiente evidencia que muestra que una mascarilla quirúrgica perfectamente para el manejo convencional de un paciente infectado con COVID-2019 puede funcionar igual en términos de protección que una N95. Ojo, no estoy hablando de procedimientos que generen aerosoles, estoy hablando del manejo convencional, un examen físico normal de un paciente, bañar a un paciente, auscultar a un paciente, hacerle un examen abdominal a un paciente. Y esta es una de las primeras evidencias científicas al respecto. Está publicada en el Clinical Infectious Disease en el 2017, es una revisión sistemática de metaanálisis, donde muestran cómo tanto la mascarilla quirúrgica como la N95 en infección por SARS-CoV-1, pacientes sintomáticos, mismo el escenario que en infección por SARS-CoV-2 funcionaba, o sea que desde antes ya podíamos saber que funcionaba. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis para infecciones virales que muestra que el uso de la mascarilla quirúrgica se comporta como un factor protector para evitar el contagio, al igual que el uso de una mascarilla de alta eficiencia N95. Y este es uno de los fragmentos de la revisión sistemática de metaanálisis que les mostré ahora, publicado en Lancet, que muestra que ambos son un factor protector
contra infecciones por SARS-CoV-2. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos controlados con coronavirus, incluyendo coronavirus, no SARS-CoV-2, pero sí coronavirus, que muestra que no hay diferencias entre el uso de una N95 y una mascarilla quirúrgica para el manejo convencional de un paciente. Quiere decir que el riesgo de infección por tipo de mascarilla entre la quirúrgica y la N95 para procedimientos convencionales del paciente funcionan igual. Ahora, que los trabajadores de la salud seamos ansiosos y producto de esa ansiedad terminemos usando mascarillas de alta eficiencia N95 absolutamente para todo es otra cosa. Pero tu ansiedad va por un lado y lo que la evidencia ha demostrado va por otro lado. Para aerosoles la situación cambia. Y estas son las 4 situaciones que tienen evidencia científica de transmisión en trabajadores de la salud para infecciones como infecciones virales. Intubación endotraqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía y ventilación manual antes de la intubación. Estos son los 4 procedimientos que han demostrado contagio en los trabajadores de la salud por generación de aerosoles, porque también se nos volvió que absolutamente todo se volvió generador de aerosoles y la verdad es que la evidencia no es así. Y la distancia aquí es fundamental. Este me encanta porque es un experimento que hicieron los asiáticos, una de las cosas buenas que nos han dejado, y es que mostraron ellos cómo la distancia entre las personas funcionaba como un factor de riesgo o protector. Miren las personas que están a 50 centímetros de distancia, que es la imagen de la izquierda, y a un poco más del metro de distancia. La generación de esas gotas o de esas microgotas, y aquí viene este nuevo concepto que es la teoría de las microgotas, puede ser importante si alguien tose o estornuda a 50 centímetros de distancia tuya. Es la razón por la cual un consejo importante para las personas que atiendan personas con sospecha, diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, es que en la medida en que esas personas puedan tener su mascarilla quirúrgica puesta, recordemos que las formas leves de la enfermedad son más del 80%, o sea que muchos de esos pacientes van a poder tener su mascarilla. Mientras usted lo esté examinando, póngale una mascarilla quirúrgica o que tenga una mascarilla quirúrgica, porque si llega a toser o a estornudar, va a funcionar como barrera y va a evitar un posible contagio hacia usted. Y miren que a medida que uno va aumentando la distancia, pues las microgotas empiezan a disminuir en términos de factor de riesgo. Y ellos miraron cómo no presión negativa, ojo, porque presión negativa son más de 16 recambios de aire en un cuarto, idealmente en una institución hospitalaria, sino una corriente de aire. Abrir mínimamente una ventana inestabilizaba partículas virales y esas microgotas, que es donde está el SARS-CoV-2, de una manera importante. Y miren ustedes aquí secuencialmente cómo se ve que en cuestión de muy pocos minutos ese virus se precipita. Es la razón por la cual los estudios de infraestructura y SARS-CoV-2 mostraron que el piso era lo más contaminado en esta infección. Los procedimientos quirúrgicos al principio fueron objeto de debate porque algunas personas creían que la cirugía abierta producía aerosoles que podían contagiar a los operadores o que el humo quirúrgico, el neumoperitoneo o la cirugía mínimamente invasiva y algunos procedimientos que se hacían en cirugía mínimamente invasiva también podrían hacerlo. No se logró demostrar, estos todos son estudios de este año, que existiera una relación de contagio entre los cirujanos y este tipo de procedimientos, y el virus que se logró encontrar en algunas de las muestras era virus inviable. Quiere decir que a través del humo quirúrgico las probabilidades de contagio son ninguna. Es muy poco probable que esto pueda ocurrir. Ahora, si estás realizando un procedimiento que tenga que ver con cirugía de base de cráneo, la vía aérea o los pulmones, se tiene que usar una mascarilla de alta eficiencia N95, no por coronavirus, sino porque siempre la indicación ha estado. Es igual que la indicación para terapia respiratoria y el uso de las N95. Esa indicación está desde hace un poco más de los 6-7 años. Y es la razón por la cual en algunas instituciones hospitalarias hemos establecido que los fisioterapeutas para su turno usen solamente mascarillas de alta eficiencia N95. Entonces, en procedimientos que generan aerosoles, allí sí vale la pena usar una mascarilla de alta eficiencia N95. Y se han encontrado ustedes en el mercado estos 3 tipos de mascarillas. Esta es la N95, esta es una R95 que usan los operarios del aseo porque sirve para riesgo químico, y estas son las P100 o las full face, que son esas máscaras que se volvieron
muy famosas, son de moda en las instituciones hospitalarias porque algunas personas alegan que la mascarilla de alta eficiencia N95 no es suficiente. Ya vamos a ver que sí es suficiente. Las N95 tienen una capa de carbón activado y unas capas de poliuretano y actúan como un respirador. Ojo, en una N95 usted sí respira a través de la mascarilla. En una mascarilla quirúrgica no. Por eso, aquellas personas que tratan de hacerle sello a la mascarilla quirúrgica o manipularla no tiene ningún sentido porque una mascarilla quirúrgica no necesita hacer sello, necesita funcionar como una barrera. Una N95 sí necesita hacer sello. Y hay varias de estas referencias en el mundo. La que conocemos nosotros es la N95, que está aprobada por el Sistema de Seguridad y Vigilancia en el Trabajo de los Estados Unidos y la norma de la NIOSH. Ustedes, si van a Europa, no se van a encontrar N95, sino FPP2 o FPP3, porque la norma europea, que es esta que ustedes ven acá, esta es una mascarilla con una válvula de exhalación. La norma europea no se rige por la NIOSH y los asiáticos tienen las KN95. Las tres son equiparables, pero ustedes leen guías de manejo de sociedades científicas europeas y no mencionan a las N95. Esa es la razón, igual que las asiáticas. Algunos se preguntarán, bueno, pero es que los trabajadores de la salud siempre somos los más expuestos, entonces, ¿por qué razón no usamos N95 todo el tiempo? Estos estudios me encantan porque son en coronavirus, son en SARS-CoV-1, en los brotes en Canadá principalmente, todo es literatura sobre coronavirus, que demostró cómo, mediante ensayos clínicos controlados y estudios de cohortes prospectivos, o sea, estudios de gran calidad, trabajadores de la salud que usaban N95 todo el tiempo terminaban más contagiados. ¿La razón cuál es? La N95 es incómoda. Entonces, por ser incómoda, es difícil para ti respirar todo el tiempo a través de ella y las personas tienden a quitársela, a bajársela, a subírsela, a moverla. Y al moverla están tocándose la cara. Adicionalmente, por ser un respirador, evidentemente el suministro de oxígeno es diferente a si tuvieras una mascarilla quirúrgica y algunos trabajadores de la salud también aludían cansancio y dolor de cabeza. El mal uso entonces quedó demostrado que aumentaba el riesgo de infección cruzada. Es por esa razón que uno no puede usar una mascarilla de alta eficiencia N95 todo el tiempo. Del reuso, ustedes se dieron cuenta que en momentos iniciales de la situación de emergencia, algunas personas en el mundo hicieron reuso. Las dos posibles opciones que más se utilizaron fueron la luz ultravioleta y el peróxido de hidrógeno en aspersión para decontaminación, pero es importante tener en cuenta que el INVIMA no avala ninguna de las dos y aquí hay que tener en cuenta también que pues, esto no se puede hacer, no se puede lavar, pero que también las mascarillas de alta eficiencia, si empiezan a perder su sello, ese ajuste, si no puede ajustarte en la cara, probablemente ya sea momento de desecharlas. Por esa razón que mi opinión personal sobre el reuso es estar en contra del reuso, porque a medida que tú vas usando una mascarilla, ellas van perdiendo la capacidad de hacerte sello. Algunas personas se ponen mascarillas quirúrgicas encima de las N95. Miren, ya se han hecho varios warnings al respecto que muestran cómo las capas de poliuretano de estas mascarillas quirúrgicas podrían interferir directamente con la capa de carbón activado y la eficiencia de la N95. Usted se pone una o la otra, pero no se puede colocar las dos al mismo tiempo. Ahora, los que se ponen una quirúrgica encima y encima se colocan la N95 están afectando el sello. Por esa razón es importante hacer un uso adecuado de esta mascarilla de alta eficiencia, tampoco doblarla, ni rayarla, ni almacenarla en bolsas plásticas, sobre todo aquí en el suroccidente del país, porque la mascarilla se puede ver afectado en los filtros por, digamos, esa transpiración que se puede dar allí con una bolsa plástica. Lo ideal es tenerlas almacenadas en bolsas de papel craft y su sobrevida va a ser más o menos 8 o 10 horas de uso continuo. Uno se coloca la protección ocular, la careta con la visera, buscando que la careta con la visera sea grande y pueda protegerte la N95 para que no se contamine. Estas son las máscaras full face o las máscaras P100. Y aquí es importante tener en cuenta que algunas personas dicen que como el filtro es al 100%, pues va a filtrar mucho mejor que el coronavirus. Ojo, recordemos que ustedes ven aquí
Estas son válvulas de exhalación. Las válvulas de exhalación no están aprobadas en uso hospitalario porque el aire que tú estás exhalando sale sin ningún filtro. Y si tú estás infectado, eso va a caer sobre el campo quirúrgico o sobre el paciente y puedes infectarlo. Adicionalmente, todo esto que ven ustedes, todo esto que hace parte del elastomédico de la máscara, debe limpiarse y desinfectarse cada vez que la vas a utilizar. ¿Qué significa eso? Significa que esto se puede volver una fuente de contagio importante. Y para aquellas personas que alegan que es que el filtro del 100% sirve para el coronavirus porque el coronavirus es muy pequeño, les quiero compartir esta diapositiva con evidencia de hace pocos meses y evidencia de hace más de 20 años, que muestra cómo las N95 han probado su eficacia para frenar partículas inclusive menores de 0.06 micras. O sea que un filtro empezando desde un 85% perfectamente filtra el coronavirus y una N95 que filtra el 95% va a ser más que suficiente. Esto se volvió de moda en la pandemia por los videos de los asiáticos que nos hicieron tanto daño. Son esos equipos de protección individual. Ustedes vean que las personas se colocaban cosas sobre cosas. Eso fue muy frecuente ver a los asiáticos poniéndose batas sobre batas y después un overol de estos, un monotraje. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que primero, estos protocolos son aprobados para riesgo químico desde 1980, desde hace mucho tiempo. Para riesgo biológico solamente se han usado en ébola, y tienen muchos detractores porque algunas personas demostraron mediante estudios que al colocártelo y al retirártelo hay un riesgo de contagio importante. Se recomiendan para sitios muy hacinados, donde realmente el hacinamiento sea muy grande, probablemente puede ser una buena alternativa, pero solamente en esas situaciones y teniendo en cuenta que para los trabajadores de la salud va a ser un riesgo superior de contagio. Y esta revisión sistemática de metaanálisis publicada en Cochrane terminó la discusión y es la razón por la cual el ministerio no recomendó dentro de la norma del uso de elementos de protección personal tener estos trajes Tyvek, estos monotrajes o overoles. Se hicieron más de 10 años de colección de investigación al respecto y se encontró que hay muy poca evidencia que pruebe que cubrir más parte del cuerpo te va a conducir a una mejor protección. Por el contrario, sí se demostró que no solamente era más costoso, sino que influía en más riesgo de contagio. Miren, retirarse un traje de estos, solo para el retiro, requiere más de 16 fricciones con solución alcohólica. Quiere decir que probablemente... Es que alguien le dio presentar y te sacó de la proyección, por favor. Ah, perdón un segundito. Gracias. Permítame un segundo, yo le vuelvo a dar por aquí presentar. Listo, ahí están viendo la pantalla. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, finalmente, cubrir más partes de tu cuerpo lo que va a aumentar es el riesgo de contagio y también la diseminación de microorganismos por transmisión cruzada. Es algo que hemos visto en unidades de cuidado intensivo a lo largo de la pandemia y es que terminamos teniendo brotes por bacterias, como les mencionaba al inicio de la charla, enterobacteriáceas, bacilos gram negativos, porque al tener a las personas cubiertas todo el tiempo, eso genera que se vuelvan un vector y terminen diseminando bacterias que pueden sobrevivir muchísimo más tiempo en una superficie inanimada. Eso es algo que ya se había descrito en la literatura anteriormente y es un aumento paradójico del riesgo por un uso inapropiado de elementos de protección personal. Finalmente, y antes de escuchar sus comentarios, sus inquietudes o sus preguntas, en esta nueva normalidad, la tríada fundamental para evitar el contagio va a ser el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla quirúrgica adecuadamente y la higiene de manos. Uno ve con preocupación que algunas personas creen que por usar una mascarilla pueden acercársele a la gente. Y el distanciamiento físico es el pilar, la clave de todo esto, porque al coronavirus no le importa si reactivamos o no la economía, si nos estamos muriendo de hambre o si estamos muy
tristes y muy desolados por estar en confinamiento. Él lo único que busca es otros cuerpos para replicarse. A él lo que le interesa es replicarse. Por eso el distanciamiento físico ha demostrado que puede disminuir drásticamente la tasa de ataque, o sea, esa velocidad de propagación del contagio. Miren, exponerse 75% menos a las personas de lo que normalmente nos exponíamos en la vida convencional puede disminuir el contagio de más de 400 personas a menos de 10 personas. Y esta revisión sistemática y metaanálisis de Lancet terminó mostrándolo como entre personas infectadas y sus familiares o en diseños poblacionales o en trabajadores de la salud, porque juntaron muchos estudios y ven cómo el distanciamiento físico, estar a más de 1 metro de distancia, definitivamente podía disminuir hasta en un 80% la velocidad de contagio. Ojo, no es distanciamiento social. Existen muchas herramientas para acercársele a la gente, el teletrabajo, la virtualidad. Tenemos que empezar a explorar y asumir para aquellos a los que nos ha costado trabajo asumir esta virtualidad, que la virtualidad llegó para quedarse y que la virtualidad existe. Muchos países en Europa han demostrado esto mucho antes de la pandemia y tenemos que empezar a adoptar los esquemas de teletrabajo y todo lo que ayude de una manera importante a el distanciamiento físico. Recordemos aquí también que el distanciamiento físico aplica para nosotros como trabajadores de la salud, porque uno empieza a ver cómo el contagio en los trabajadores de la salud se ha dado en nuestro país en más de un 80% de las situaciones, no entre los trabajadores de primera línea de atención, sino entre trabajadores del área administrativa, que bajan la guardia y creen que el compañero de al lado no los puede infectar en un momento de pandemia donde la exposición está más afuera en la calle que en la misma institución hospitalaria, porque recordemos que las formas leves de la enfermedad pues son las más prevalentes. Bueno, eso era lo que quería contarles. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme al evento. Escucho sus comentarios o sus preguntas o sus inquietudes con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Pallares por su excelente conferencia. Doctor, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿el uso de la mascarilla de tela para la comunidad es efectivo? Bueno, respecto a las mascarillas de tela, es importante que la tela sea impermeable. ¿Qué significa eso? Significa que si la tela es laminada o es impermeable y tú le echas agua, por ejemplo acá, y no gotea, o al revés, ¿están viendo la imagen? Sí. Sí, sí, doctor. Le echas agua, que el agua no caiga. ¿Por qué? Porque si es una mascarilla de tela y no es de tela impermeable, no va a servir absolutamente para nada, porque al toser o estornudar, las partículas pueden atravesar la tela. Lo otro importante es que estos tapabocas de tela laminado aguantan un determinado número de lavadas. Las telas laminadas que más aguantan podrán aguantar unas 30 lavadas, pero no van a aguantar más allá de eso. O sea que después de un tiempo te toca cambiar el tapabocas porque se pierde el laminado o la impermeabilidad. ¿Existe alguna otra pregunta? Dice, ¿cuál es la frecuencia de cambio de la N95? Bueno, las N95 se cambian en 3 momentos. O cuando se contaminan, quiere decir si tenías solamente unas gafas o no, una careta y un paciente tosió, estornudó o cayeron secreciones sobre la mascarilla, hay que desecharla. O cuando ya no hace el sello, o sea, cuando al ponértela no hace un sello con tu cara, también hay que desecharla, o cuando cumplen, para la mayoría de las referencias, entre 8 a 10 horas de uso continuo. En ese momento hay que desecharlas porque ya el filtro está demasiado contaminado y ya empiezan a haber problemas de filtración. Pero uso continuo significa que si hoy la usaste, por ejemplo, 2 veces, pues le quedan 6, 7 horas de vida a la mascarilla. Si al día siguiente la usas otras 4, otras 2 horas, pues ya le va a quedar la mitad del tiempo y así. Hay otra pregunta, doctor. Dice, paciente con diagnóstico de COVID, ¿cada cuánto debe cambiar su mascarilla, la mascarilla en su aislamiento? Bueno, para los pacientes que tengan diagnóstico de infección por coronavirus, lo ideal es que cambien su mascarilla en la misma temporalidad que nosotros. Uno dice que más o menos una mascarilla hay que cambiarla cada 2 horas.
La razón de hacer el cambio de la mascarilla cada 2 horas es porque nos tocamos siempre mucho la cara. Entonces, después de 2 horas te has tocado lo suficiente número de veces la cara o la mascarilla para ya tenerla muy contaminada. Por esa razón se prefiere cambiarla. ¿Hay algún concepto médico que demuestre que el uso permanente de la mascarilla en la población no altera con el tiempo la capacidad vital pulmonar? Sí, sí hay estudios poblacionales que muestran que la capacidad vital pulmonar, la capacidad funcional no se afecta en aquellas mascarillas que no hacen sello. Porque si tú agarras la mascarilla y empiezas a hacerle dobleces o a querer buscar un sello, pues evidentemente ahí va a ser un poco más difícil la respiración. Recordemos que la mascarilla funciona adecuadamente como una barrera. Quiere decir que el aire puede escaparse por los lados, no hay ningún problema, porque es más una barrera que otra cosa. Un paciente recuperado de COVID-19, ¿cuánto tiempo debe usar la mascarilla? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Los pacientes, desde su inicio de síntomas hasta más o menos el día 10, día 14, día 21 para aquellos que han estado críticamente enfermos en cuidados intensivos, es el periodo en el que un paciente transmite. Quiere decir que la mayoría de personas después del día 14 no van a poder transmitirle el virus a nadie, razón por la cual pues no van a ser contagiosos a los demás. Ahora, también es importante tener en cuenta que aún no conocemos el tema de la reinfección y el momento de la reinfección. Quiere decir que todos tenemos que seguir usando mascarillas quirúrgicas cuando estemos en proximidad o tapabocas cuando estemos en proximidad con las personas, porque no sabemos en qué momento podemos ser víctimas de una reinfección, podemos reinfectarnos. Dice, ¿un paciente contagiado de COVID tiene derecho a decidir consultar al médico o quedarse bajo sus consecuencias en casa? Bueno, pues los seres humanos somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? Allí que es importante tener en cuenta que de todo lo que se ha probado hay algo que funciona en la sobrevida de las personas con coronavirus. Y es que acuden rápidamente al médico. Quiere decir esto que si tú tienes dificultad para respirar, fiebre que llevas más de 24 horas y no la has podido controlar con acetaminofén, con medidas locales, cambios en el estado de conciencia, es mejor que consultes. Porque hemos tenido historias muy tristes de personas que se demoran en consultar y cuando llegan ya es demasiado tarde y necesitan ventilación mecánica invasiva, necesitan tener un tubo en la tráquea y estar conectados a un respirador. Adicionalmente, si eres población de riesgo, tienes más de 60 años, sufres de alguna enfermedad cardiovascular, eres diabético o tienes sobrepeso, esas son las personas que hasta en un 17-18% de las oportunidades podrían complicarse y requerir hospitalización. Entonces, mi sugerencia es que ante la presencia de estos síntomas de alarma o en poblaciones que sean susceptibles de complicarse, es muchísimo mejor consultar, porque un manejo rápido con oxígeno suplementario es la mejor de las terapias para este tipo de pacientes. Bueno, las dos últimas preguntas. Dice, nosotros como trabajadores de la salud en área de no riesgo, ¿cómo debe ser la llegada a nuestros hogares y debemos bañarnos antes de salir de la clínica, lavarnos cara y brazos con qué frecuencia? Bueno, hay mucha literatura gris al respecto, con respecto al baño, de tener que bañarte todo el cuerpo. Pero evidentemente las zonas de más contacto, que son los antebrazos, las manos y la cara, sí son zonas donde se recomienda limpiarlas, digamos, al llegar a la casa. Yo no estoy muy de acuerdo con que la gente se bañe en el hospital. ¿Por qué razón? Porque en el hospital hay exposición. Y al bañarte podrías durante el baño secándote o con una toalla o que caiga la toalla al piso o cualquiera de estas situaciones generar mucha más exposición. Lo otro es que recordemos que la exposición está dentro del hospital y afuera, y de hecho más afuera. Por cada paciente que tienen ustedes hospitalizados hay 20-25 pacientes con diagnóstico positivo en la calle que no respetan el aislamiento. O sea que así te bañaras en el hospital, igual al llegar a tu casa tú vas a haber tenido un trayecto de exposición importante. Mi recomendación es una muy buena higiene de manos,
No rehusar los uniformes, o sea, no ponerse más de una sola vez en el día el uniforme, que algunas personas usan el uniforme 2, 3 veces, ponérselo una sola vez, retirarse la ropa y los zapatos antes de entrar a la casa, en la entrada de la casa, para evitar sentarte en tus asientos, en el comedor, en el estar de televisión con esta misma ropa, y hacerte un muy buen lavado de manos que incluya antebrazos y codos y lavarte muy bien la cara después de eso. Algunas personas prefieren bañarse, no estoy en contra de eso, si de pronto eres mujer y tienes el cabello largo y no lo has tenido recogido, bañarte puede ser una opción, pero si las mujeres se recogen el cabello o usan gorros quirúrgicos o gorro con el cabello recogido, no tendrían que lavarse todos los días el cabello. ¿Hay reinfección por COVID-19 o se crea inmunidad, como dice mucha gente? Lastimosamente, se han ya reportado varios casos en el mundo de reinfección. O sea que perdemos los anticuerpos. Aún no está establecido el tiempo, parece ser que está entre 3, 6 meses, todavía es muy temprano para poder saberlo, pero sí es claro que se pueden perder los anticuerpos o inclusive algunas personas nunca desarrollar la inmunidad. O sea que la reinfección sí empieza a ser un fenómeno factible y es probablemente por esto que la vacuna sea lo único que pueda frenar el ciclo. Lo que sí se ha empezado a investigar es que muchas de las reinfecciones han sido más leves que la infección inicial. Eso es algo bueno porque en otras enfermedades virales como dengue, por ejemplo, las reinfecciones tienen mucha mayor mortalidad o más complicaciones, pero todavía es muy temprano para conocer realmente cómo funciona la reinfección. Lo que sí es cierto es que probablemente es un hecho. ¿La oxigenoterapia de alto flujo es un factor de riesgo de producir aerosoles? Sí. En aquellos pacientes que están muy sintomáticos, sí. Quiere decir que si tú tienes un paciente con estas características, que está con alto flujo, para la atención de ese paciente, y sobre todo si te vas a demorar mucho tiempo con él, debes usar una mascarilla de alta eficiencia. No hay un número exacto que te diga el riesgo, pero sí es un procedimiento en un paciente con síntomas que está tosiendo o expectorando que pueda generar aerosoles y por precaución este sería un escenario donde uno usaría una mascarilla de alta eficiencia en el autismo. Bueno, y ahora sí la última para que el doctor ha sido muy bondadoso con su tiempo. Dice, es sabido que el azúcar es un aditivo saborizante que tiene el potencial de acabar con el sistema inmunológico, porque no hay campañas en los medios que orienten a la disminución del consumo de gaseosas y otros. Ese es un tema que, digamos, se ha manejado en este país durante algunos años, desde hace algunos años. Sí, es cierto. No solamente por coronavirus, ¿no? En general, el exceso del azúcar tiene otros problemas. Yo creo que hay un tinte político allí, no sabría responderte por qué razón no se ha sido tan fuerte en las campañas en contra de estos como en otros países. Creo que el país ha despertado un poco tarde con respecto a algunos otros países, incluyendo países de Latinoamérica. Pero creo que hay un tema, hay otro tipo de intereses allí.